Seguimos conversando con Marcela Trujillo, Maliki Cuatro Ojos, autora de uno de los libros más vendidos en los últimos 3 años probablemente. Tu libro se vendió como pan caliente, Quiero ser flaca y feliz. A ver, sin embargo, yo te había leído en esa columna increíble en el Clinic, donde contabas tus historias en Nueva York. Me acuerdo de... Bueno, tienes otros libros publicados de cómics. Sin embargo, este es el que realmente explota y lo compra todo el mundo. Y yo encuentro que en este libro, si bien es un libro de autoayuda para mujeres que quieren dejar de ser adictas a la comida, creo que incluso hasta en las láminas más, no sé cómo decirlo, más gráficas, hay un sentido del humor tuyo muy fino. Y un sentido del humor que a veces no es obvio, pero que está en el detalle de la ropa, no sé. Pareciera que siempre te estás riendo de la situación. Un humor muy amable. Entonces la pregunta es, ¿eso es consciente? Es decir, si yo fuera bibliotecario, ¿estaría equivocado si pongo tus libros en la sección de comedia? No, yo ¿No? creo que funciona, solo que no lo hago consciente, me sale así. Eres chistosa. O sea, yo creo que el humor es una herramienta que yo uso desde siempre para poder entablar una relación como de empatía con el otro y de afecto, de amor. Es como que quiero que me quieran, entonces yo sé que la gente si se ríe demuestra felicidad y entonces se acerca a ti, no sé, quizás esa matemática la hice cuando era muy chica y yo siento que si no hay un chiste entre medio de una conversación, como que No, y eso se no agradece. sé cómo hacerlo, ¿me entendía? De hecho, me di cuenta de eso cuando me fui a vivir a Nueva York y yo no hablaba inglés, nada de inglés. Y estuve como 8 meses en una escuela de lenguaje y durante esos 8 meses no podía hablar con la gente y no podía hacer bromas. Entonces iba a una fiesta y no sabía cómo relacionarme con la gente, porque lo único que yo quería era hacer un chiste. Y como no podía hacer el chiste era terrible, entonces yo lo único que quería era aprender a hablar para poder... ¿Y alguna vez has hacer un hecho alguna chiste. obra totalmente removida del humor? Porque no tengo memoria de una obra tuya, ya sea pintura o sea cómic, en el cual no haya algo. Aunque sea la más abstracta, hay algo chistoso. Hay hecho algo como con la pena, no sé. Bueno, es que la pena siempre me va al humor, o sea, reírme de una situación triste. De hecho, tú me preguntaste de cosas que me daban risa Sí. y me di cuenta de que yo, por ejemplo, veo muchas series que no son divertidas, sino que son drama y suspenso. Especialmente de mujeres policías o de policía y de gente Sí, muerta. que me llamó la atención cuando te pregunté ayer por WhatsApp, me dijiste que la comedia no era lo tuyo. No, y eso me llamó tanto la atención. O Vikingos y Game of Thrones y todo eso. Vikingos me que cuando encanta. uno... Además son tan guapos. Honey, el texto en Netflix es vikingos musculosos. Así parte el resumen. Yo sí, vamos. No, vamos. me encantan Vikingos porque cuando vi Vikingos, de hecho, estaba empezando a escribir mi libro y hay un personaje que es el que hace el hombre dibujante, que es una volva, que es como una bruja, y él es noruego, el personaje. Entonces me inspiré en toda la parte como religiosa de los vikingos para hacer este personaje. No, es una cultura súper interesante. Y me encantó, y después vi Game of Thrones porque sentía que quería ver vikingos, pero la vi, no sé, para no sentirme tan coja, porque se había acabado. y me encanta, no sé, me gustan las series de época también, ¿no? Downton Abbey también la vi entera, me encantó. Pero en general, donde los personajes sufren y no saben cómo salir de ese sufrimiento. Me atrae mucho eso. Y yo soy muy divertida y todo, pero como que, no sé, la comedia me cuesta un poco verla. Consumirla, a pesar de que hace muy buena comedia. Ahora, el libro Quiero ser flaca y feliz en parte nace gracias a tu experiencia. Disculpa, es que el fin de semana, ¿sabes qué pasa? El fin de semana trabajé todo el fin de semana y fumé como imbécil. Ah, eso te iba a decir. Y ya estaba resfriado. Hay que entonces dejar de pido fumar. disculpas. Voy a hacer un libro sobre cómo dejar de fumar. Quiero no fumar y ser feliz.
Parte con esta experiencia en Goce, ¿no? Que es Sí. un grupo de gente que en cierta medida es adicto a la comida. Sí. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue estar en Goce? ¿Y es una experiencia que tú recomendarías? Sí, por supuesto. Yo fui es el lugar donde yo llegué después de todas las miles de dietas que hice y estaba pesando ya como 90, más de 90 kilos y estaba un poco como entregada a la gordura. Como que yo dije, ya, yo ya estoy grande, tengo hija, ya no quiero tener pololo, me da lata los hombres, yo quiero trabajar, hacer mis pinturas y mis libros. No me molesten, déjenme comer tranquila, ¿no? Perfecto. Como que eso me pasó. Necesito Y azúcar. empecé como a comer y me empecé a transformar en esta cosa gigante y mi familia como que me dijo, oye, ya, no. Como la gente que está alcohólica, como que si no tienen a alguien que les ponga el parelé, capaz que mueran pues por eso, ¿no? Entonces, yo ahí como que me sentí súper amenazada, nunca me habían dicho nada, era siempre un problema que yo resolvía sola, yo me ponía a dieta, adelgazaba y después volvía a subir. Y esta vez como que dije, chuta, parece que en realidad tengo que hacer algo. Y me lo recomendó una amiga por Twitter y el día siguiente estaba ahí sentada en la terapia. Y yo estaba muy incrédula porque amaba una terapia grupal y yo nunca he ido al psicólogo, menos una terapia grupal. Y como mi alma punk decía, ¿cómo voy a...? Qué ridículo estar hablando frente a unas viejas que no tengo idea de quiénes son. Además voy a llegar y van a ser todos como obesos, porque se llama Grupo Obeso en Control de Exceso. Y yo estoy gorda, pero no estoy obesa, ¿cachai? Y llegué y yo era la más gorda de todo. Heavy. Qué heavy. Era heavy. Y bueno, y ahí eran el psicólogo, la psicóloga y el doctor, y la gente contaba su experiencia. Y entonces te dabas cuenta que el tema de la comida, el tema no era la comida, el tema era por qué uno utiliza la comida para poder tapar un hoyo que en realidad es emocional. Entonces tenéis que saber cuál es tu hoyo emocional, dónde está, ¿cachai? ¿Cuál es tu pena? Porque detrás de cada adicción hay una pena. ¿Y cuesta saber cuál es la pena de uno? No cuesta nada, uno lo sabe. Lo que pasa es que no quería hacerte cargo porque además uno está acostumbrado a vivir así, con eso. Entonces, el hacerte cargo de eso significa que vaya a tener que cambiar tu vida, tus hábitos y todo, y a lo mejor tú no querís porque es una pega, ¿cachai? No es tan fácil, no es solamente no comer, sino que hacerte cargo de esa necesidad emocional que tenía. Entonces, hay un momento en que uno tiene que tomar la decisión si lo hacís o no lo hacís, ¿cachai? Ahora, lo que me gusta de tu libro es que es tan cálido en el sentido de que no solo están estas imágenes preciosas, con un muy buen sentido del humor, que un poco es como todo va a estar bien, sino que también el tono es como comienza a quererte a ti mismo y sí. que finalmente este agujero del cual tú habláis se traduce en que uno comienza a no quererse. ¿Crees tú que hay algo cultural de nuestra generación que hace que nos querramos menos? ¿Que nos queramos menos? Yo creo que hay una como falta de seguridad, Disculpa, te cambio amor. la pregunta. Si hay algo en nuestra generación que dice que tenemos que solucionar todo tirándonos cosas para adentro, ya sea marihuana, comida, esteroides, cocaína. Sí, hay como un foco en que hay que comunicarse mucho con la gente y comunicar cosas y hay que competir también y tienes que estar como a la altura de las expectativas de los demás y como que uno se desconecta con uno mismo, ¿cachai? Como que si estáis solo en la casa, estáis con el computador, estáis con el teléfono y siempre estáis como en otra parte, pero contigo mismo no. Entonces hay mucha gente que está deprimida, por ejemplo, y que va al psicólogo y que toma pastillas para la depresión. Y eso cuando yo era chica no existía tanto, ¿cachai? Entonces Sí, ahora es como que todos mis amigos toman pastillas para la depresión y hace muchos años y no tienen ninguna intención de dejarlas de tomar. No, para nada. De hecho, es como una muleta. Claro, entonces, bueno, quiero decir, antes que se me olvide, que el libro no lo escribí yo, lo escribió la Carolina Lama, que es la psicóloga del Sí, grupo, ¿no? absolutamente. Ella escribió el libro y con sus textos después yo iba dibujando y haciendo estos chistes porque quería yo también que
el texto fuera chistoso, para que la gente... Sí, pero se nota que nacen de ti, se nota que tú apruebas todo lo que ella dice. Ahora, ya que tocas a Carolina Lama, me encantaría entrar como... que hablemos de la colaboración artística o de la colaboración frente a algo, porque me parece que uno es tan afortunado cuando se encuentra con alguien con quien podéis hacer una colaboración. Sí. ¿Sí o no? Sí. Es súper, sobre todo, y a pesar de que en rigor tú eres una mujer muy conocida, muy respetada, tú no necesitas hacer una colaboración como para alcanzar notoriedad, sino que es una colaboración súper honesta. ¿Qué reflexiones haces de haber colaborado con alguien? Yo no tenía ninguna confianza en que iba a ser capaz, porque tenía esta idea de que soy muy egocéntrica y que quiero que todo sea perfecto. Entonces, si trabajo con alguien, voy a estar siempre como preocupada de que lo está haciendo mal. Como en el colegio, que me cargaba hacer cosas en grupo porque al final yo terminaba haciendo toda la pega y el otro... Como por ejemplo cuando uno ve Project Runway y como que el desafío es de grupo y uno dice ¡no! Bueno, entonces yo no tenía, pero una de las cosas que aprendí en Goce es que tú tienes que dejar de creer en esas ideas que tú tienes de ti y empezar a hacer nuevas ideas. Porque una de esas ideas que uno tiene es que uno es gordo y que no tiene control sobre tus instintos, digamos, ¿no? Entonces dije, bueno, no soy egocéntrica, ¿cachai? Y puedo trabajar con alguien. Y cuando se nos ocurrió hacer el libro, yo dije, ya, voy a creer que yo puedo trabajar con alguien. Y sabéis que nunca tuvimos problema con la Carola, nunca. Trabajamos un año entero, nunca peleamos, nunca tuvimos nada. Y yo dije, va, qué loco, porque fue como una idea que yo me puse. Yo dije, yo no tengo problemas de trabajar con alguien. Y es bacán, ¿cachai? Excelente. Como que dos personas piensan más que una, y además que la Carola es una persona profesional, perfeccionista, ¿cachai? Entonces como que ella también quería que fuera lo mejor, llegaba siempre a la reunión a la hora, entonces como que, ¿cachai? Bacán. Funcionó bien. Cosas que me pasaron leyendo tu libro. Primero, tu libro tiene que ver con adicción a la comida. Tú sabes que yo fui adicto a las drogas. Entonces, muchas de las cosas yo decía, sí, es así. Después veo que eres fanática de los libros de autoayuda, al igual que yo, y ya cuando casi me caigo al suelo, es que tú tuviste una relación de colaboración con una psicoanalista, psicóloga o psicoanalista. Es psicóloga. Es psicóloga. Y yo también durante 2 años hice un podcast con una psicoanalista. Entonces, ¿En serio? Sí, pues se ¿Con llamaba quién? Abajo el amor con Constanza Michelson. Ya, Entonces, sí me eso que tú acuerdo. describí, que finalmente cuando uno tiene un proyecto súper interesante con un psicólogo, uno se queda horas conversando con el amigo psicólogo y te hace un poco de terapia gratis. Sí, ¿o no? es bacán. Y uno se transforma como una especie de asistente de cocinero, ¿no? Sí. ¿Sí o no? Sí. Y uno se transforma como en un poquitito en experto en psicología. Sí. ¿Qué cosas tú aprendiste como básicas del mundo de la psicología o de cómo ser? Por ejemplo, yo aprendí mucho sobre el deseo. Lo básico que aprendí es que nadie quiere lo que tiene, que uno se tiene que retirar un poco si tú querés que tu pareja te quiera. Te tienen que echar de menos. Ya. Que yo antes estaba muy encima, pegote. muy pegote. Y que finalmente, si yo estoy ahí, nadie me va a querer porque nadie quiere lo que tiene, si está ahí. ¿Qué cosas aprendiste tú? Bueno, la Carola me pasó un montón de libros para que yo leyera sobre la psicología, no me acuerdo cómo se llama, pero es una manera de psicología. Y yo los empecé a leer, y yo tengo muchos problemas para leer textos como teóricos. Me encanta leer novelas, me encanta leer cuentos y biografías, pero me ponía una cuestión teórica y como que leo 3 veces una frase y no la entiendo, y me siento tonta y me complica y como que, ay, no. Y entonces yo simplemente prefiero no leer. Entonces, pero sí aprendí mucho de conversar con ella, de los capítulos que íbamos a... Y ella me pasaba el texto y yo lo empezaba a leer y me daba cuenta de, en realidad, todo lo que había aprendido en el grupo, ¿no? Era como que el resumen era ese, de que uno se hace... la narrativa tú te haces la narrativa de ti mismo, tú te la puedes construir, entonces tú puedes cambiar. Entonces hay un poder que uno tiene de salir de un lugar donde no te están resultando las cosas, donde estás siendo infeliz, donde estás teniendo problemas. Tú puedes salir de ahí, pero tienes que hacerlo desde ti, o sea, tenés que cambiarte la narrativa y creértela, y las cosas solas se van a ir dando, ¿cachai? Como que la sincronía vaya a empezar.
te van a empezar a pasar cosas. Tenés que confiar no en que tú vas a controlar, sino que el mundo va a empezar a darte cosas. Que eso ¿cachai? solo Y eso, si tú 3 años atrás me hubieras dicho, yo te habría mirado como que, yeah, right, ¿cachai? Como que yo tengo que hacerlo para que suceda. Y ahora aprendí eso, de que no está en mí. ¿Cachai? En mí está creer que yo puedo y que se pueden hacer las cosas. Y de repente empiezan a pasar. Y eso aprendí, yo creo, con ella. Hay algo, a mí me gusta mucho el hecho de que afortunadamente tú tienes una credibilidad muy importante, sobre todo en cierta gente que le interesa las artes. Tienes una credibilidad muy importante con ciertas mujeres jóvenes que te escuchan y te creen. Y es como, qué bueno que le crean a ella. Pero también tengo la sensación de que hay un grupo específico de feministas, no estoy diciendo que todas, nosotros somos muy feministas, se puede ver en nuestro programa, pero hay un grupo de minas que entiende todo mal. Y me imagino que se tienen que haber sentido violentadas con el título del libro. Quiero ser flaca y feliz. Como, la Maliki está haciendo un libro que dice que hay que ser flaca y feliz, está vendiendo al sistema y el patriarcado y los hombres y bla, bla, bla. Claro. ¿Te tuviste que bancar eso? Porque yo escuché más de una conversación. Muchas veces nos decían, y cuando hacíamos el lanzamiento del libro, aparecía de repente en La Serena, aparece una niña y muy enojada diciendo que ella estaba muy en desacuerdo con el título y que ella decía que no había que leer ese libro porque... Pero ella no leyó el libro, simplemente era el título, que el título lo escribí yo. Ya, pero tú estabas ahí consciente de que iba a ser un título polémico. El título era el título de un cómic que yo había hecho en una de mis tantas intentos para adelgazar y en una dieta que no me resultó. Y puse eso porque era como, yo me miraba al espejo y yo decía, cuando estaba gorda, yo decía, ¿qué es lo que más quiero en la vida? Como que si llegara ¿cómo se llama? Un genio en la botellita y me dijera, ¿qué quiere? Y yo me miraba al espejo y decía, yo quiero ser flaca y feliz. ¿Cachai? Y yo dije, bueno, ese es mi deseo. Capaz que toda la gente que es gorda tenga ese deseo, pero ni siquiera se da cuenta que lo tiene. ¿Cachai? Porque uno dice, bueno, pero si yo soy feliz gorda, esa era la idea que yo tenía. ¿Para qué? Si yo estoy bien así, no me molestís, ¿cachai? Yo soy feliz así. Me quiere la gente, me resultan las cosas, así que no me molesten. Pero en realidad, cuando entré al grupo me di cuenta que estaba llena de penas como que me hacían así y me ponía a llorar. Bueno, ese es el tema ahí en el grupo, que la gente llora mucho, porque como que levantáis un poquito la alfombra y sale todo así como miedo, pena y rabia, que son las 3 emociones. ¿Y esto le contestabas a la gente que te discutía y te tiraba como mala yo onda? las entiendo, yo entiendo eso, pero yo me echaba la culpa a mí y le decía, mira, el título es mi culpa y ¡Qué exquisita! así que, pucha, yo lo puse y igual yo quería llamar la atención. De hecho, yo sabía que era difícil que alguien estuviera en el metro leyendo ese libro. Y se me ocurrió incluso que podíamos hacerle O sea, te morís yo leyendo tapita. ese libro en el metro. Yo mandaba WhatsApp a mis amigas y estoy leyendo Quiero ser flaca y feliz en el metro. No sé, pero era chistoso igual. Perfecto. Es decir, nunca te enrollaste. No. Ahora, ¿te dan ganas de hacer otro libro de autoayuda? Sí, muchas. A mí me dan ganas de hacer ¿Cuál libros. sería Es que el me encanta próximo leer. tema que te gustaría? Pero es que mira, el libro de autoayuda es lo que yo te decía, que cuando estáis muy mal, necesitáis que alguien te sube el ánimo, ¿cachai? Y el libro ese, entonces, pero no quiero estar en una posición como de ser la gurú ni alguien que levante el ánimo. De Prak Choprak. No, como que no me siento cómoda. De hecho, el libro Quiero ser flaca y feliz está escrito por la Carola y en ese sentido es ella la que es la Deepak Chopra aquí, ¿no? Perfecto. Porque ella es la que diseñó la filosofía del libro. Entonces, a mí me gusta eso porque no me siento cómoda en ese papel, ¿cachai? Pero sí me siento cómoda hablando desde mi realidad, algo que me pasa, ¿no? Por ejemplo, muchas cosas. Por ejemplo, puedo hablar de la menopausia. Perfecto. ¡Buah! Puede ser entonces un próximo ¿Cachai? tema. Y Quiero eso- no tener calor. Claro. No tener calor. Oye, ya, pasemos a este otro tema porque una de las cosas que tú haces es que también esta credibilidad tiene que ver en que a ti te gusta hacer cosas por tu escena. Sí. Y creo que tú eres una muy buena gestora de la escena del cómic y ahora vas a debutar o debutaste con un podcast. Sí,
soy La Polola. La Polola. Ajá. Y es un podcast que tiene ya ¿cuántos capítulos? Lo tienes en SoundCloud. Vamos a poner la dirección ahí para que la gente Sí. pueda... Tiene 3 capítulos arriba y el jueves subimos el último, que es una entrevista a Power Paola y a Liniers. El último de... Que Pero van a los- seguir. Sí, el cuarto, digamos. Ok. No el último, el cuarto. Y tu interés, la vez que hablamos por teléfono, me decías que lo que querías era contar en cierta medida ciertas narrativas de mujeres que en el cómic no se pescaban. Sí, quiero un poco como darle un empujón a la escena del cómic femenino chileno, porque hay muchas mujeres, muchas artistas que hacen ilustraciones de libros infantiles, la mayoría, y quieren hacer cómic, pero no se atreven. ¿Por qué? Porque no se atreven, po. Y el mundo del cómic es muy masculino, está lleno de hombres haciendo cómic y les gustan los cómics, pero en el extranjero, en Europa y en Estados Unidos, cada vez hay más mujeres haciendo cómic. Es como que es un boom, hay muchas. ¿Y es necesario por qué? O sea, sé que la pregunta es muy estúpida, pero... Porque la mujer ¿cuáles tiene son? una sensibilidad específica, la sensibilidad femenina está muy ligada a las emociones, a como escarbar en tus intimidades, a reírte de las cosas que te salen mal, a ver las relaciones de las personas como el tema, digamos, ¿no? No la situación en general como histórica o de no sé, de competencia, que es más lo del hombre, ¿no? Entonces hay una cosa más compasiva, más como humilde también, el tema de la mujer. Perfecto. Me imagino que este podcast, La Polola, lo puede escuchar cualquier persona, Sí. no específicamente este... Sí, pero se llama La Polola cómic femenino. ¿Por qué se llama La Polola? Porque me encanta el término pololear. Perfecto. Lo encuentro súper tierno y además que es muy chileno. O sea, es como que solo existe en Chile y toda la gente en el extranjero, en Latinoamérica, cuando conocen ese nombre les da risa, Oye, se ríen. una de las cosas que yo... No sé por qué a mí, que yo soy nerd de podcast, yo me quedo el viernes escuchando podcast en mi Yo casa, igual. es mi carrete favorito, a mí me bajó como una histeria que tú tenías que escuchar podcast. Y no sé por qué te molesté por teléfono. ¿Sí? Nunca como entendí por que qué te pasó algo eso. me pasó. No, yo sé lo que me pasó. Lo que pasa es que yo en mi vanidad, como soy fan tuyo, ¿Ya? yo sabía que te iban a gustar. Y yo quería, cuando viejo, mirar tus obras y decir, Ah, ya. ella hizo esto escuchando Por los mí. podcasts que yo le recomendé. Te lo juro por Dios. Te llamé por teléfono, te obligué a una sesión de Skype. Por Skype te enseñé a cómo programar tu teléfono. Sí. Y lo que más me gustó es que le achunté. Sí. Y le achunté heavy porque te hiciste fans de los podcasts. Sí. Entonces, por favor, ¿por qué la gente tiene que escuchar podcasts? Porque tú eres enferma de los podcasts y yo también. Mira, yo creo que no sé si toda la gente debería escuchar, porque la gente más joven a lo mejor tiene más tiempo, el tiempo lo ocupa para relacionarse con sus amigos, qué sé yo. Quizá cuando uno es un poco más mayor, mientras estás haciendo algo, es bueno es como escuchar radio, ¿no? Es como conversar con alguien. Es como que alguien te está conversando a alguien y está diciendo algo que es interesante. Es como que te lean un libro en vez de leerlo tú. Entonces, para mí es súper importante. Por ejemplo, yo escucho podcast cuando estoy cocinando. Escucho podcast cuando me estoy duchando. Le pongo un parlante. Escucho podcast en el auto, escucho podcast mientras estoy entintando, mientras estoy pintando todo el rato, ¿no? Y me entero de las noticias, de cosas que dan en la tele, de la vida de los dibujantes de cómics, de las exposiciones que hay en los museos en Europa, de todo escritores lo que te favoritos. gusta. Entonces, ¿Cuál es tu súper favorito para bacán. terminar? Ahora estoy escuchando uno que se llama Sagittarian Matters, que Ya. es de Nicole George y es una dibujante vegana, queer, que vive en Portland, Oregon, que es muy simpática, es muy inteligente y ha entrevistado a las dibujantes de cómic que más me gustan, que Ya. son mis favoritas. Dibujante de cómic, vegana, queer, es decir, los podcasts la llevan. Sí. Marcela, muchas gracias por venir a conversar con Ya nosotros. se Espero que acabó. sea la primera, porque hay un montón de cosas que se nos quedaron afuera. Se me quedó, ni siquiera lo recordemos, Ya. pero nos quedan muchas cosas. Pero que escuchen el podcast. Sí. Para mí es súper importante. La Polola. Sí, La dirección Polola. la vamos a poner ahí. Sí. Un aplauso para Marcela Trujillo. Muchas gracias por venir a conversar Gracias con por nosotros.
Gracias por tus regalos, por tu grabado. Y este programa de verdad es tuyo. Y ahora a ingresar el podcast a iTunes. Eso. ¿Ok? Ya, Eso tú me tenemos vas que a hacer. enseñar. Y a ustedes los dejo invitados a que si quieren ver más capítulos del Interruptor, ingresen a villota.info. Ahí está nuestra playlist de YouTube. Y también se pueden suscribir a nuestra newsletter para que les lleguen noticias de cuando subimos un capítulo nuevo.